A esta hora de la mañana saludamos al señor economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros presencialmente, Miguel Ángel, y consultarle, ¿no? A ver, ya no se dio lo de la ley de inversiones, estamos empantanados en una situación eminentemente política. Sin embargo, Miguel Ángel, yo he visto las cifras de las transacciones comerciales, industriales, todo, y de una forma sorprendente estas cifras son muy buenas en comparación incluso a las del año 2019. Esto, ¿qué lectura tiene el presidente de los distintos gremios de la producción y particularmente la Cámara de Comercio representa al sector consumo? Hola Clever, qué gusto estar aquí en el programa, en el panel. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que hay varias razones. El empresario, el comerciante, por esencia es trabajador, por esencia busca salir adelante, pase lo que pase en el trabajador entorno, y responsable. Y muy responsable. Y pase lo que pase en el entorno, tiene que salir a trabajar, porque si no trabaja, no come. Así es. Y si bien es cierto, la política impacta fuertemente en las acciones económicas, puede frenar, puede impulsar las acciones económicas, aunque las decisiones no sean las ideales, toca seguir trabajando, porque hay que mantener la empresa, hay que mantener el empleo, hay que pagar las cuentas, entonces toca seguirse moviendo. De los brazos cruzados, un empresario no se queda nunca. La esencia de un emprendedor y un empresario es superar obstáculos y buscar la manera de salir adelante. Entonces, si tomamos en cuenta ese espíritu guerrero, ese espíritu luchador de los empresarios y también de los trabajadores, que obviamente están de la mano de los empresarios. Si a eso le sumamos un exitoso plan de vacunación, que fue un impulso importante, importantísimo, fundamental, eso ha hecho pues que sigamos avanzando y nos vayamos recuperando. Es cierto lo que usted ha dicho, si tomamos como indicador las ventas, es decir, la facturación, que tanto han estado sonando las cajas registradoras en el comercio, las ventas han mejorado, indiscutiblemente. Las ventas totales ya llegaron y superaron en el 2021 los niveles de ventas del 2019, es decir, de prepandemia. Eso es bueno, es positivo. Es cierto que ha habido una subida de precios y eso hace que la facturación se eleve, pero ya quitando ese efecto también vemos que hay una recuperación. Ahora, también hay que tomar en cuenta que no todos los sectores de la economía se han recuperado y no todas las provincias se han recuperado. Obvio. En términos generales sí, lo que han recuperado las provincias que sí se recuperaron compensa lo que no han podido llegar otras provincias y otros sectores. Pero si sigue esta tendencia, esperamos que en el 2022 sean todas las provincias y todos los sectores que vuelvan a los niveles del 2022. Esos son señales positivas y razones para ser optimistas, para tener esperanza, para ser positivos y esforzarnos aún más para levantar la economía. Recordemos que en el mundo de la economía, la psicología juega un rol fundamental. Entonces, si usted a un momento de crisis, a un momento de contracción económica, usted le aumenta la contracción psicológica o la pasividad de acción y nos cruzamos de brazos, no, es que como estamos en crisis mejor no hagamos mucho, eso es peor. Lo mejor es seguir trabajando, redoblar esfuerzos. La única manera de salir de una crisis es redoblando esfuerzos, con actividad, no con pasividad. Entonces yo he visto eso en el comercio. Por eso yo creo que ya la palabra reactivación ya no deberíamos usarla tanto, porque reactivación es reactivar, es decir, volver a activar. Y ya nos volvimos a activar en el momento que se abre la economía, en el momento que hay el impulso de la vacunación, ya estamos activados. Ya hay que empezar a hablar de superación económica, porque los niveles del 2019 tampoco eran los niveles ideales para nuestro país. Sí, crecimos apenas casi en el 1.5. Sí, estamos, o sea, el país necesita crecer mucho más. Entonces, ya hay que hablar de superación económica, de crecimiento económico,
y enrumbarnos hacia un crecimiento sostenido de la economía y un crecimiento alto. Crecer al 2%, al 3% no es suficiente para sacar al país de la pobreza y para darle empleo a tanta gente que no lo tiene. Hay que crecer a tasas mucho más altas, mínimo 7, 8% anual, y mejor si es más, como lo hicieron los países, ¿no?, que pasaron rápidamente del subdesarrollo al desarrollo, que crecían 8%, 10%, o China que crecía 11, 12% 11, anual. 12, sí. 7:46. Miguel Ángel, el sector turismo, bien que se le haya dado, el presidente dijo, bueno, cada que haya un feriado vamos a bajar el IVA del 12 al 8%. Me parece muy bien. Pero ¿por qué no lo hacemos también en el sector comercial? Yo creería que hay 2 días o dos fechas donde todos demandamos algo en los mercados. El Día de la Madre, el Día Universal de la Madre, y la Navidad. ¿Por qué no lograr, de parte del Comité Empresarial, pedirle al presidente que observe este particular y de esa forma también seguimos dándole velocidad a las transacciones? Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos dicho, lo hemos sugerido, lo hemos presentado como opción en varios comunicados oficiales, y las posiciones que la Cámara de Comercio de Guayaquil y que el Comité Empresarial ha expresado en distintos canales es justamente que ese incentivo, que es un incentivo bueno, claro, porque obviamente fortalece el consumo. Hay algunas personas del sector turismo dicen que no es suficiente porque igual en los feriados, como la gente tiene tantas ganas, necesidades de vacacionar, de espaciarse, de estresarse, de recrearse, al final pues ya los lugares están más o menos llenos, entonces no es un incentivo adicional, sí para la gente, pero no para elevar el consumo. Pero bueno, yo personalmente pienso que es un incentivo positivo, sí, bueno, necesario para psicológico también. Y psicológico también, que es importante. Y como nosotros lo dijimos oficialmente, también debería aplicarse a otros sectores, porque si bien es cierto, el turismo es probablemente uno de los más afectados, si no el más afectado, también otros sectores fueron sumamente afectados, entre ellos el comercio. Claro. Entonces, sí deberíamos buscar una manera. Se presentaron varias ideas en su momento, como en otros países, un día sin IVA, general, total, para todos, o ciertos feriados o ciertos días que se puedan escoger con diferentes criterios, poder definir también que se reduzca el IVA para otros sectores. Al final lo que queremos es motivar el consumo. Así y que la gente entre en otro ánimo, que la gente quiera seguir trabajando y que la gente quiera invertir. Por eso los índices de confianza del consumidor, los índices de confianza del sector empresarial también son importantes, vienen mejorando, eso también es otra señal positiva. Yo creo que el país necesita no solamente una medida, sino muchas medidas que inyecten motivación, que inyecten ganas, que inyecten incentivos para sacar la economía adelante. La economía no se saca adelante solo con una medida, sino con una serie de medidas al unísono que sean agresivas para motivar la inversión, motivar el consumo y de esa manera hacer crecer la economía. No podemos solamente una u otra medida que sean aisladas, sino que debemos tomar varias medidas al unísono. Porque como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, para nosotros la clave está en convertir al Ecuador en un país que sea mucho más competitivo y productivo y a la vez atractivo a la inversión, cualquier tipo de inversión, nacional, extranjera, de cualquier tipo de sector, grandes inversiones, medianas inversiones, pequeñas inversiones, miles de pequeñas inversiones de microempresas o de emprendimientos, porque eso es lo que hace que la economía crezca y que eso es lo que hace que se genere el empleo que la gente necesita. Nosotros decimos, solamente hay 2 formas de generar empleo, no hay más. O las empresas actuales, o las actividades productivas actuales crecen, porque si una empresa no crece, no tiene para qué contratar a alguien más. ¿Para qué lo va a hacer? Y la otra manera es creando nuevas empresas, nuevos emprendimientos. No hay otra forma. El empleo no cae por arte de magia, cae cuando se emprenden actividades productivas. Eso se llama inversión. Alguien tiene que invertir para poner una actividad productiva y para contratar gente. Solamente ahí se genera ese crecimiento económico que tanto queremos. Pero si el país todavía tiene bloqueos, trabas, obstáculos que hacen que sea más riesgoso invertir o emprender una actividad productiva,
eso pues simplemente frena la inversión o ahuyenta la inversión y al final de cuentas seguimos ahí sin generar el empleo que se necesita. 7:50, 7 de la mañana, 50 minutos, dialogando con el señor economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El Ecuador, la caja fiscal del gobierno se ha visto muy estimulada, producto de algunas recaudaciones importantes. Ejemplo, los excedentes del precio del barril de petróleo. Ejemplo, con la nueva ley o la reforma tributaria ha dado ingresos. Ejemplo, las exportaciones no petroleras del año 2021 llegaron a 18 mil millones de dólares. Y las remesas que los ecuatorianos han enviado o envían desde el exterior subieron en 1.000 millones. O sea, de 3.400 subieron a 4.400 millones. Entonces, dinero hay en la caja fiscal. No es que las remesas llegan a la caja fiscal, no. Pero estos otros conceptos sí, de alguna manera. Entonces, Miguel Ángel, la Reserva Monetaria Internacional ha roto los récords de la historia. A lo mejor supera los 9.000 millones de dólares. Pero los bancos tienen más de 34.000 millones en sus bóvedas. Hay dinero, en la banca hay dinero, nadie se acerca a pedir prestado porque la verdad, el resto de la población no tiene dinero en las manos, no puede demandar porque no tiene dinero y ya sabemos los índices o niveles de desempleo. Entonces, Miguel Ángel, ¿por qué no el gobierno, el ministro de Economía le sugiere al presidente que hay que invertir en la obra pública, que es la que genera empleo desde el sector público? ¿Por qué? A ver, eso es una excelente pregunta y análisis. Yo pienso que el presidente de la República es una persona muy hábil manejando las finanzas. No solamente en temas de sus emprendimientos, sino que tengo entendido que ha manejado también otras empresas que las ha podido rescatar. Entonces él está poniendo en orden las cuentas fiscales y lo está haciendo bien, lo está haciendo con responsabilidad. Y eso era algo que el país necesita, y es importante que se vaya en esa vía. Pero me permite solamente una interrupción, con todo respeto, Miguel Ángel. No hay economía, o preséntemela usted, que no tenga déficit fiscal. Y al parecer el ministro Simón Cueva está empeñado en bajar a rajatabla ese déficit fiscal. Lo ha bajado, pero a lo mejor quiere ya cero. ¿Pero a cambio de qué? ¿A costo de qué? Miguel Ángel. A eso vamos, y por eso me parece muy buena la pregunta y el enfoque de lo que está usted cuestionando. Entonces, desde el punto de vista fiscal lo están haciendo muy bien. Sin embargo, no es lo mismo la economía del Estado que la economía de la gente o la economía del país. Están muy relacionadas entre sí, pero no son lo mismo. Entonces, sí podríamos decir que se está poniendo énfasis aquí y que levantar la economía del país o de la gente va a un ritmo mucho más lento. Porque al final, para la vía que han escogido para poner en orden las arcas fiscales es de una u otra manera también quitarle algo de recursos a la gente, al sector productivo, y eso obviamente ralentiza el crecimiento económico. También es cierto que hay muchas trabas que le están poniendo a este gobierno, la Asamblea, por ejemplo, que no está representando el sentir de la gente, que le está haciendo un desaire a la ciudadanía y que no está cumpliendo con su misión de responder a las necesidades de la gente, hace pues que también vaya más lento este plan de recuperación económica. Por ejemplo, la reforma laboral, que es importante, la ley de las inversiones, en los acuerdos comerciales pues que van avanzando en buena vía. Todo eso va a sumar, pero va muy lento. Y ahí está el riesgo, porque el riesgo es tener unas cuentas fiscales en orden, pero una economía que crece lento, al final eso le va a jugar en contra también al mismo gobierno. Pero lo que necesita el país para salir adelante es crecer económicamente, no solamente tener en orden las cuentas fiscales. Entonces hay que ir al unísono
corrigiendo el hueco fiscal, que es importante y es muy responsable hacerlo, pero al mismo tiempo hay que inyectar medidas para que la economía vaya creciendo y de esa manera también crezca la recaudación fiscal, pero no vía crecimiento impositivo, sino vía crecimiento económico. Correcto. Ahora, también hay que entender que cuando ya los gobernantes están sentados en su silla, pues ya los criterios políticos entran en juego. Y entonces pues también necesitan dinero para hacer más obras, necesitan pues... Pero ojalá fuera eso, pero lo que pasa es que Simón no afloja el dinero. Sí, ahí habría que entender también algunos otros detalles por qué lo hacen, pero sí, yo concuerdo con usted, creo que falta impulsar más la economía para de esa manera, por ejemplo, ICES, impuestos a los consumos especiales, aranceles mixtos, aranceles en general, el ISD. Si ha habido una recuperación en la recaudación fiscal, yo creo que es momento de impulsar estas otras rebajas que han sido ofrecidas, que no se le han hecho por las cuentas fiscales justamente, pero creo que es una buena medida, más aún cuando se ha negado una ley de inversiones, para impulsar la economía y de esa manera pues también generar más consumo, generar más movimiento económico y también así ayudar a la recaudación fiscal. Pero ese equilibrio entre cuentas fiscales y crecimiento económico yo creo que está más balanceado hacia cuentas fiscales en vez de empujar más el crecimiento económico vía medidas que ahí sí no necesitan de la Asamblea, que le van a quitar recaudación en el corto plazo, es cierto, pero que van a impulsar la economía y van a ayudar a lo que toda la gente quiere y necesita en este momento, que es más movimiento económico. 7 de la mañana, 57 minutos. Y en conclusión, entonces, ¿qué expectativa podemos crearle a ese gran público y especialmente a los agentes económicos, mi estimado Miguel? Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguirnos moviendo, hay que pensar siempre en el mediano y el largo plazo. Las inversiones que los empresarios tienen, pues tienen que seguir su curso, tienen que seguir avanzando. Vemos empresas que invierten, empresas grandes que construyen nuevos locales, que abren nuevas tiendas, que amplían sus fábricas, que independientemente de lo que pase en la política, siguen su curso porque es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Si nos hubiésemos frenado por los problemas políticos de este país, no hubiéramos avanzado absolutamente de nada desde hace muchos años atrás, pero hay que hacerlo y en ese sentido hay que ser optimistas, hay que tener esperanzas y sí, nos toca a nosotros, desde los gremios, quienes representamos a todo el sector empresarial, presionar, sugerir, comentar, alzar la voz cuando sea necesario para que la clase política se ponga de acuerdo, pero no para pactar, como se dice por ahí, que ese es otro tema aparte y que tiene muchas aristas y muchas posiciones. Lo que sí creo es que hay que ponerse de acuerdo en temas básicos, como las inversiones, como la competitividad, como el empleo, para poderlo generar en nuestro país. Porque no puede ser que uno quiera avanzar y la clase política no haga su parte para poder lograr que los niveles de inversión que este país necesita, que son gigantescos, se concreten para generar la cantidad de empleos que este país necesita, que también es gigantesca. Me dejó bastante optimista ayer Julio José Prado, el ministro de Inversiones, Comercio Exterior. Estuvo acá con nosotros y me dijo que él cree, está convencido que este año, 2022, el Ecuador tendrá más o menos 4.000 millones de dólares de inversión extranjera, que ya ha suscrito algunos contratos. A mí me parece bien, y conozco la seriedad de él también, pero en todo caso, aquí hay que decirle a la gente, al público, que los empresarios, el sector privado, es el que más sentimientos tiene con el país. Los camaroneros a pulso, los bananeros a pulso, los arroceros a pulso, todo a pulso, porque lamentablemente no existen políticas de Estado para estos sectores productivos. Pero en buena hora todavía creemos y tenemos muchos sentimientos para el Ecuador. Lo dejo con la despedida, mi estimado. Sí, totalmente. Ante todo lo que suceda, igual hay que seguir trabajando. La esperanza es lo que nunca se debe perder. Dicen que es lo último que se pierde, pero yo digo, lo que nunca se debe perder, siempre hay una salida, siempre hay un foco de luz al cual podemos mirar
y en el cual nos podemos apalancar para salir adelante. El país ha pasado por ya diversas crisis, por diversos golpes, de todo tipo. De todo. Y ahí hemos salido adelante con fuerza, con espíritu luchador, con resiliencia, que es una palabra que se usa mucho hoy en día. Y eso lo hemos vivido en el Ecuador. Entonces, hemos desarrollado defensa. Hemos tenido una capacidad de aguantar. Hemos tomado buena llave. Nos hemos vuelto como Rocky Balboa, como dice. Hemos aguantado golpe tras golpe tras golpe y nos volvemos a levantar. Pero eso es importante en un país, eso es importante en la gente. Y yo veo las cosas desde un punto empresarial, pues con esperanza. Hay riesgos en la política, sí, es cierto que la política a veces traba el desarrollo económico y la inestabilidad política es la peor enemiga de la prosperidad económica. Entonces sí, creo que la ciudadanía también tiene que presionar. No podemos tolerar impunidad que desvirtúa a cualquier sociedad, no podemos tolerar la corrupción, es algo que ya desde la ciudadanía, hoy en día con redes sociales podemos hacer mucha presión para realmente exigirle a la gente y condenar a la gente que comete actos de corrupción, que solapa actos de corrupción, porque no puede ser que el país siga ahí dando vueltas en ese tipo de cochinadas, como quien dice, que no nos dejan avanzar. El país, si bien es cierto, la economía avanza a su ritmo, la política a veces es una traba, y yo creo que desde la ciudadanía debemos exigir coherencia en los poderes públicos, coherencia en la administración pública, y de ahí todo sumar el hombro. El sector empresarial tiene que hacer su parte, vamos a seguir arrimando el hombro, vamos a seguir arriesgando, vamos a seguir poniendo de nuestra parte, vamos a seguir trabajando con fuerza todos los días. El sector de los trabajadores también lo viene haciendo muy bien, también va a tener que poner de su parte, también trabajando duro como lo han venido haciendo durante mucho tiempo. Pero si queremos salir adelante, la política tiene que hacer su parte para que no se convierta en un freno, porque la realidad institucional, Miguel Ángel, que la Cámara de Comercio ya está con todas sus actividades 100%. Sí, la Cámara de Comercio tiene que ser fiel. El asunto de capacitación, los encuentros. 100%. La Cámara de Comercio de Guayaquil debe ser fiel reflejo de lo que es el comercio, de lo que es el sector empresarial. Y ahí estamos también trabajando, buscando salidas creativas para nuestros socios, para que puedan encontrar nuevas oportunidades. Las oportunidades sí las hay, simplemente hay que buscarlas o hay que crearlas también. Entonces yo creo que vamos a seguir trabajando con optimismo, con esperanza, con esfuerzo, con dedicación, porque es lo único que se necesita para sacar adelante un país. El país sale adelante trabajando, no hay otra manera. Sí, señor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Señor economista Miguel Ángel González, que le vaya bien. Encantado, un gusto estar Coma bastante y desvanezca. Eso, claro que sí. Hay que alimentarse bien para seguir trabajando. Seguro. Puro fósforo, puro hierro, ¿no? Eso, claro. Un abrazo para usted. Gracias, amigos oyentes de Caché Noticias. Y